Continuamos con más del primer café por Ecovisión. Seguimos entonces abordando el tema en el marco del Día Internacional de las Aves con nuestro invitado de hoy, el biólogo Luis Cornejo, escritor, ha publicado ya 2 libros. Estuvimos mostrando al inicio del programa la portada de Alas del Parque Fernando Peñalver y hemos estado abordando un poco sobre el fruto de estas investigaciones. Ajá, alrededor de cuántas especies hay en el estado Carabobo? No nos vamos a ir en el ámbito internacional, sino en el estado Carabobo, más o menos cuántas especies hay. Mira, a veces no es fácil precisar números porque los inventarios, digamos, están incompletos. Tendríamos que irnos quizás a lo que está publicado. Entonces, hay estudios que refieren alrededor de 150 especies. Pero hay listas de observadores. ¿Tantas en Carabobo? Sí, listas de observadores, digamos, no publicadas formalmente aún, que se acercan a las 200 o las superan. Entonces, yo digo que eso está en construcción. Donde puedo darte con certeza números es quizás en el parque precisamente, donde logramos ubicar cerca de 80 especies diferentes de aves. Es un número para un parque urbano muy grande considerando... La importancia de tener un parque urbano. Sí. La importancia de conservar esos espacios verdes, esas manchas verdes en la ciudad, que no solo tienen que ver con un espacio para el refugio de la fauna, son amortiguadores del clima, inclusive, son sumideros de dióxido de carbono. Es decir, una ciudad verde es una ciudad humana. Son oasis de paz, porque es una ciudad que se relajan las personas cuando... que tiene calidad de vida. Sí, mientras más forrada, cubierta, tapizada de cemento y de asfalto esté una ciudad, su temperatura va a ser más elevada y su calidad de vida va a ser, digamos, inferior. Entonces hay que ir pensando un poco en eso, ¿no? Cómo logramos restituir los espacios verdes perdidos en el tiempo e inclusive pensando en cómo interconectar las manchas grandes de parques y espacios verdes que hay en la ciudad. Esas conexiones son muy importantes para la sostenibilidad de estos espacios. Una de las principales amenazas para las aves es la desaparición de los ecosistemas, la afectación de sus ecosistemas. Inclusive... En nuestro caso, ¿no? Pues contamos con el Casupo, el Cerro del Café, el Parque Fernando Peñalver. ¿Cómo estamos en ese sentido, en Carabobo? En ese sentido, yo creo que todavía somos privilegiados. ¿Sí? Existe una periferia verde, un cordón vegetal verde alrededor de la ciudad que sigue siendo un espacio de amortiguación, que sigue siendo un refugio importante para las aves. El problema es quizás cuando ya nos vamos dentro de la ciudad y empezamos a ver que los desarrollos urbanísticos, bueno, privilegian el cemento versus el verde, o la grama, o los árboles, o digamos los elementos de jardines que son tan importantes para el sostenimiento no solo de las aves, de toda la fauna urbana, que es muy, muy diversa. Comentábamos en el espacio anterior un poco, bueno, mira, hay amenazas serias sobre nuestra fauna urbana. En estos tiempos, el consumo, por ejemplo, de animales en la ciudad, animales silvestres, se ha disparado. El consumo de guacharacas, de picures, de iguanas. Y no hay control sobre esto. Pero es que, ¿cómo lo controlas? El control quizás sería que, bueno, que la gente tenga acceso a comida y no tenga que cazarlos, ¿no? Por ahí iría la cosa. Ya. ¿Y qué están haciendo ustedes en particular? Mira, en mi caso, sensibilizar. O sea, yo pienso que en la medida en que nosotros entendemos el rol funcional que tienen estos animales y cómo ellos influyen directamente en nuestra calidad de vida, empezamos a verlos de otra manera. No empezamos a verlos como una presa, sino como un aliado. Hablamos un poco también del rol que ellos cumplen. Y bueno, sí, la dispersión de semillas es muy importante, pero también la polinización de las flores. Las flores, para que se conviertan en frutos, deben ser polinizadas, y si no lo hace un insecto o un murciélago, seguramente va a ser un ave que se encargue de transportar ese polen de una flor a otra y generar ese efecto mágico de la transformación del flor en fruto, y ese fruto a su vez sea un alimento para nosotros. Ahora que está hablando de los murciélagos, se me vino a la mente las lechuzas. ¿Qué función tienen ellas? Mira, son controladores. Son animales que a veces nos llama tanto la atención. Sí, las lechuzas son, digamos, aves rapaces, pero nocturnas. Es el gavilán nocturno, para verlo de alguna manera. Y en muchos casos son depredadores de ratones, ¿sí? Que son animales que pueden generar también problemas de salud pública, sobre todo si nuestros residuos no son manejados responsablemente en la ciudad. Entonces, mira, cada animal tiene un rol. El tema es identificar ese rol y empezar a verlo desde esa alianza orgánica con él, y desde cómo ambos podemos coexistir en una ciudad y somos igualmente importantes
como ecosistema. Ajá. Se ve mucho la comercialización de las especies. Sí. ¿Qué opina usted al respecto? Mira, después del tráfico de drogas y armas, el negocio más importante y más lucrativo es el tráfico de especies silvestres. Hay cifras Eso que es son penado alarmantes, por la ley. por supuesto. En Venezuela está prohibida la extracción y comercialización de fauna silvestre. En muchos países del mundo está prohibida, pero bueno, sigue ocurriendo. En los grupos quizás más vulnerables, el grupo de los loros y las guacamayas, por su belleza de colorido, además sus destrezas Sí. en la vocalización, Ajá. que la gente piensa que es que hablan, realmente vocalizan e imitan muy bien, pero no hablan. Entonces, eso ha generado, digamos, un mercado internacional en Europa y Asia particularmente, en Norteamérica también, que compromete a las especies locales. Y culturalmente el venezolano siempre ha sido de tener mascotas Siempre. silvestres. Yo nunca he estado de acuerdo con eso, nunca he tenido animales silvestres en cautiverio. Me parece que es una práctica primitiva. Yo creo que hemos trascendido ya esa etapa como seres humanos y quizás ahora debemos reencontrarnos con los animales domésticos. Qué bonito ese que siempre mensaje, nos acompañan. me gusta esas palabras de su parte porque se pierde muchas veces la sensibilidad y hay personas que no están conscientes de la importancia de las aves, de las especies animales, de los animalitos domésticos, ¿verdad? Para nuestras vidas. ¿Su mensaje final antes de despedirnos? Mira, tenemos que empezar a ver la biodiversidad, es decir, esa diversidad de animales y de plantas en nuestra ciudad como nuestros aliados. Nuestra calidad de vida depende básicamente de eso. Más allá del confort que nos puede brindar un aire acondicionado, la sombra de un árbol es mucho más gratificante y mucho más saludable. Más allá del sonido en un dispositivo electrónico, el canto de las aves en la mañana suele ser mucho más refrescante y enriquecedor para nosotros, para nuestra alma, para nuestro espíritu y para nuestra vida cotidiana. Así que hay que ir pensando un poco más en reencontrarnos con nuestros orígenes, porque venimos de allí, venimos de la naturaleza. Y disfrutar de esos cantos que nos ofrecen las aves y que no Claro que nos sí. cobran por eso. No, para nada. Muchísimas gracias a Luis Cornejo, biólogo, quien ha estado haciendo un proceso de investigación bastante importante en torno a las aves y quien es una persona, como ustedes han podido notar, muy sensible y que le gusta crear conciencia sobre el cuidado y amar y querer a las aves. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a continuación, antes de despedirnos, ya llegamos por el día de hoy a nuestro espacio, vamos a prestar atención al siguiente Coffee Break que trata sobre el cáncer de los ovarios. Cáncer de ovario afecta principalmente a 30 años, mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, ovario o colon, mujeres con predisposición genética. Todavía no existe un método preciso de detección precoz. Ninguno de los estudios ginecológicos de rutina, como el PAP y la colposcopía, lo detecta. Esta enfermedad presenta síntomas difusos que se confunden fácilmente con molestias o enfermedades comunes. Informate. Conoce los síntomas y tus antecedentes familiares. Habla con tu familia, tus amigas, tus compañeras de trabajo. Ayúdanos a transformar historias